es la introducción a la alimentación y nutrición, ¿ya? ¿Cómo ha empezado esto del estudio de la alimentación y nutrición? Para la siguiente clase vamos a socializar un poquito más esto con ustedes, vamos a formar grupos. ¿Cuántos son? ¿Saben ya cuántos son? Pues mira, acá en mi 40 y algo. somos 47, 48 con usted. Ok, 47, 5. Haremos 5 grupos, no, 6 grupos. 6 por 8, 48, sí, 6 grupos, cada grupo de 8 personas. Y para la siguiente vamos a presentar una presentación bien cortita de unos 5, 7, 8 minutos nomás de cada uno de la línea del tiempo en cuanto a nutrición. Ya de ustedes va a correr cuenta quién expone o lo sorteamos ese rato entre todos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así sea gusto. Ya, el grupo de 8 personas. A la salida, por favor, me hacen llegar sus grupos, un papelito para que yo sepa quiénes están. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha empezado esto de la alimentación y nutrición? Entonces, al principio la idea era solo sobrevivir, ¿no? Entonces el hombre comía lo que podía. Y dentro de todo eso de que podía comer, normalmente era una alimentación más animal, ¿no? La caza. Comían además crudo porque no se había inventado el fuego, ¿no? Entonces, se dice que durante medio millón de años el hombre vivió así como bestia, como salvaje, y alimentándose de lo que encontraba, principalmente alimentos de origen animal. Y ya después, la caza y la pesca, y luego ya se inventó el fuego, ¿no? En el periodo del Pleistoceno, ya con el descubrimiento del fuego, pues pudieron comer más alimentos con más gusto, de fácil digestión, porque cuando comían crudo, comían carne, vísceras, como los animalitos, ¿no? Entonces, al descubrir el fuego y someterlos a cocción, la digestión también se hizo un poco más sencilla. Y además que comenzaron a domesticar animales para tener siempre disponible carne fresca, porque la gente, por el tipo de alimentación que tenía en esa época, solía morir muy joven, porque su sistema digestivo pues no estaba apto para ser totalmente carnívoro. Necesitábamos alimentos de origen vegetal, cereales, plantas, que poco a poco pues fueron introduciendo también en la dieta. Entonces, Egipto fue uno de los pueblos pioneros en el tema de cultivar cereales, ¿no? La agricultura en base a cereales como el trigo especialmente y otros también, ¿no? Y también el tema de la ganadería. Entonces ya tenían mayor disponibilidad de los alimentos. Y la selección de los alimentos estaba guiada por el instinto y la disponibilidad, ¿no? Haciendo por zonas ciertos alimentos como parte de sus costumbres, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros, ¿qué comemos? Tenemos muchos alimentos andinos como la quinoa. En su país, uno de los alimentos favoritos de origen vegetal es la yuca, ¿no? La mandioca, los porotos. Y así por zonas se van resaltando ciertos tipos de alimentos que se van a ir haciendo hábitos y costumbres en nuestra dieta. Entonces, dentro de esto también influye mucho el factor religioso, cultural, económico, moral, ¿no? Como en algunos países que no se puede comer vaca porque adoran la vaca, cosas así, ¿no? Entonces, se va caracterizando por cada zona la dieta, pero siempre tomando en cuenta los macro y los micronutrientes. Hoy por hoy, nuestra dieta se basa en macro y micronutrientes. ¿Alguien se acuerda quiénes son los macros? Los carbohidratos, lípidos, proteínas, agua. Que son los que nos van a proveer calorías, excepto el agua, pero está dentro de los macronutrientes por la cantidad grande que se consume. ¿Y los micro? Vitaminas, sales minerales. Todas las vitaminas y los minerales, Sí. ¿Ve? Son los micronutrientes que, micro porque se consume poquito, además no tiene un aporte calórico, pero son indispensables en nuestra dieta porque no los podemos sintetizar. Bien, después de la revolución agrícola viene la industrialización a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Pero ya desde la antigüedad se empezaban a conservar alimentos mediante la sal, ¿no? La sal les ayudaba a conservar los alimentos, lo que se conoce acá, por ejemplo, como charque, ¿no? Pero en muchos países tienen otros nombres y se conservaban los alimentos con la sal, una forma fácil de conservar el alimento. Y en cuanto a los estudios de nutrición, también comenzaron en esta época, en el siglo XVIII. Ya recién hacia el año 1780, un científico, Antonio Lorenzo, empezó a establecer las bases teóricas, ¿no? De qué es la nutrición, qué es la alimentación, el principio alimenticio. Enseguida vamos a ir.
Entonces van aumentando los descubrimientos de la conservación de los alimentos, la refrigeración, la congelación, el envasado, la deshidratación, que es el más antiguo de todos, la esterilización, la pasteurización, empleo de sustancias preservativas, antisépticas, ¿no? Polvos, sales, gases. Y hoy por hoy mucho tenemos de los alimentos ultraprocesados, que en vez de ser una ayuda en nuestra dieta, es una base para el inicio de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como cuáles, ¿quién se acuerda? Ya en el barrio de la Enfermedades cardiovasculares también, son los principales. Enfermedades reumáticas, como insuficiencia renal. Ya, ¿quién más? Enfermedades no transmisibles, que generalmente son a consecuencia del mal estilo de vida. Y Hipertensión, por la diabetes. diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, las dislipidemias, el hígado graso, ¿no? Y la base de todas estas normalmente viene a ser también el sobrepeso, la obesidad, ¿no? El sobrepeso no es un problema, pero ya tener un grado de obesidad y cuanto más avanzado es una base para desencadenar estas enfermedades no transmisibles. Y hoy por hoy viene a consecuencia del estilo de vida y alimentación que llevamos, porque la alimentación cada vez es más rica en grasas y carbohidratos, la famosa comida chatarra, los alimentos ultraprocesados que nos aportan más calorías vacías. Pero también así como tenemos problemas por exceso, en otros países tenemos problemas por defecto, ¿no? Por falta de los nutrientes. Todavía hay niños que se mueren por desnutrición. Bien, entonces en los países desarrollados la alimentación es justamente en base más a alimentos ultraprocesados, comida rápida, comida chatarra. Y en los países en vías de desarrollo, pues todavía tenemos alimentos naturales, ¿no? Que no están muy desarrollados porque no están tan industrializados de esos países. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta tal vez? No. Ya. Entonces vamos hablando de conceptos básicos de nutrición. Por ejemplo, nutrirse. ¿Qué es nutrirse? No es solo tomar alimentos e ingerirlos, sino también es la elección adecuada de los alimentos, ¿no? Entonces no es comer por comer, y ahí viene la base de los macro y micronutrientes. Los macronutrientes, como los carbohidratos, nos van a aportar básicamente energía, son las calorías, ¿no? Es la glucosa, que es la primera energía que usa nuestro cuerpo. Luego tenemos las grasas, que básicamente son pues lípidos, son grasas, mayor aporte calórico. 1 gramo de carbohidrato, ¿quién se acuerda cuántas calorías aporta? 9. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Creo que 1 gramo de carbohidrato. Creo que 8. ¿Y 1 gramo de grasa? En bioquímica ya han llevado. Y si no me equivoco es el segundo año. Un gramo, vamos a ver en detalle esto en la clase de macronutrientes, pero así rapidito, 1 gramo de carbohidrato aporta 4 calorías. Y 1 gramo de proteínas, para que se acuerden, es igual 4 calorías. Proteínas y gramos aportan 4. Y las grasas, por ahí, alguien dijo un número. 9. Alguien ha dicho por ahí 9. Las grasas son 9. Y los alcoholes, que no es un nutriente, pero tiene un gran aporte calórico. 20. Un poquito menos que la grasa y un poquito más que los carbos. 7. 7. Cada gramo de grasa aporta 7 calorías. No se nota como es líquido, ¿no ven? Ni siquiera es espeso, ni siquiera te llenas. Pero es súper calórico. Bien, entonces nutrirse va a ser la adecuada elección de los alimentos. Y la dietética va a ser el arte de disponer y utilizar los alimentos para nutrir mejor al sujeto. Y es ahí pues que entra en grande la nutrición, ¿no? Porque tienes que seleccionar en la dieta todos los días, especialmente en algunas etapas de la vida, como la mujer embarazada, la mujer en etapa de lactancia, la persona que está en etapa de crecimiento desde los 0 a los 18 años, alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales todo el tiempo. Porque las proteínas, ¿qué hacen? Nos ayudan a crecer y aumentar la masa muscular. Y las vitaminas y minerales, ¿qué hacen? Mejoran nuestro sistema inmunológico y mejoran muchas de estas vitaminas la absorción de las proteínas. Entonces, si comes proteínas y no tienes un adecuado consumo de vitaminas, especialmente del complejo B, ¿cómo las vamos a sintetizar y absorber mejor? ¿Se acuerdan de bioquímica? En bioquímica han visto en detalle esta parte. No se acuerdan. ¿Ya se? Ok.
Bien, la dietología, ¿qué va a ser? Es la ciencia que estudia su correcta prescripción, obligando así al conocimiento de dichos elementos. Aquí entra mucho la parte físico-química, el aporte de los carbohidratos, la transformación que ocurre con ese alimento. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, un carbohidrato, digamos, en forma de verdura. Si la verdura está cruda, tiene poca cantidad de carbohidratos, tiene alta fibra, vitaminas y minerales, digamos un zapallo, una zanahoria, una beterraga. Pero si esa misma verdura la sometes a cocción, va a seguir aportando 4 calorías, pero la fibra va a perder su potencia. Entonces ese carbohidrato se va a convertir pronto en glucosa. En cambio, cuando está crudo, ese carbohidrato se convierte lentito en glucosa. Y tenemos así también el trigo, que es integral, pero no lo comemos crudo, siempre lo vamos a comer cocido, ¿no ves? La quinoa, los frijoles, los porotos, las lentejas, nunca las vamos a comer crudas, siempre cocidas. Pero las verduras mejora su absorción si la comes cruda. Entonces todo esto tiene que estar en un equilibrio donde la dieta sea suficiente, sea armónica, completa y adecuada a cada etapa de la vida, ¿no? Y sea atractiva al paladar. Eso también es muy importante. Bien, entonces el alimento, ¿qué va a hacer? Es aquel producto o sustancia que una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen la función nutritiva en el organismo. Entonces su función va a ser alimentarnos, pero nosotros deberíamos estar conscientes y, por no decir obligados, de qué alimentos nos convienen más, ¿no? Hay alimentos que sí o sí los requerimos todos los días, ¿no? Y otros alimentos que podríamos, digamos, introducirlos 3, 4 veces a la semana, como es el caso, por ejemplo, de los huevos. El huevo es una proteína la cual no estamos obligados a consumir todos los días. Quizás en forma de clara de huevo, que es solo proteína, sí, pero si es clara y yema, ¿la yema qué es? Grasa. Grasa, principalmente grasa, muy poco de proteína y es principalmente grasa. Y su fuente principal de esta grasa es el colesterol. Pero además de colesterol tiene biotina, tiene un poco de hierro, vitaminas del complejo B, por ejemplo la biotina es importante para el pelo, ¿no? Pero también para las uñas, correcto, piel, pelo, uñas, la biotina, ¿no? Entonces, pero no es la única fuente. En cambio, otras proteínas que si estamos en etapa de crecimiento, como los lácteos, deberíamos introducirla por lo menos hasta los 5 años de manera indispensable, porque tienen un gran aporte de calcio además. Y todavía no hemos desarrollado una intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Saben que al nacer pocos son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Porque de hecho la leche materna también tiene lactosa y la toleramos porque es el primer alimento que recibimos. Pero conforme pasan los años, dejas de consumir el alimento ya cuando eres adolescente especialmente, y si cortas la lactosa por periodos largos de tiempo, empiezas a crear intolerancia a la lactosa, porque ya no tienes disponible esa enzima en la cantidad suficiente. Una necesidad evolutiva de ser intolerante a la lactosa fue necesidad evolutiva en una región del mundo y la genética quedó para nosotros. Entonces podemos consumir la leche. Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué va a ser la nutrición? Va a ser el resultado de un conjunto de funciones armónicas y solidarias, o sea, un equilibrio, que la finalidad va a ser la conservación de la materia viva, o sea, mantenernos vivos. Si no comemos, no sobrevivimos, ¿no ves? Por eso los casos de desnutrición severa pueden llegar a la muerte. Los casos de anorexia y bulimia pueden llevarte a la muerte, ¿no? Y hay casos extremos. La semana pasada, yo trabajo en un seguro, en la caja bancaria, y la semana pasada estaba internada una paciente en el hospital, compramos servicios de Clínica Los Ángeles nosotros, por desnutrición. Se cayó, tuvo una caída así leve, pero se ha fracturado la cadera. Y la paciente tiene apenas 28 años, pero su desnutrición ya es severa. Tiene una estatura de 1,57 y pesa 30 kilos 800 gramos. Entonces, se imagina, le han hecho los exámenes, todos los laboratorios, anémica, albúmina baja, proteínas totales bajas, calcio, el iónico y el sérico estaba bajo, deficiencia de vitamina D. Entonces, por eso fue que con el golpe, que no fue fuerte, al pasar la calle se tropezó con la acera y se cayó. Y se fracturó ahí la cadera y el dedo chiquito del pie derecho, si no me equivoco. Entonces, su estado de desnutrición la ha llevado a ese estado que tiene actualmente, ¿no?
Y cuando le he hecho yo la anamnesis alimentaria, come la paciente gelatina, todo el día puede vivir de gelatina. A veces como gran cosa incluye fruta, pero no incluye proteínas, por ejemplo, lácteos, carne. Se rehúsa el suplemento, se rehúsa la alimentación por sonda. Entonces, en estos casos, ¿qué haces? La paciente se está dejando morir, ¿no ves? Ha ido a la psiquiatra, ha ido a la psicóloga y nadie la convence. Ahora, acá en Cochabamba, por ejemplo, hay un solo centro actualmente para tratamiento justamente de anorexia y bulimia, ¿no? Pero esos centros cuestan caro y el seguro no te cubre. Si la paciente no puede, el seguro hace lo que puede, pero no es un centro especializado en tratamiento de anorexia y bulimia, que ellos podrían hacer un poco más por la paciente, ¿no? Bien, no nos salgamos del tema y sigamos avanzando. Entonces, el alimento, ¿qué va a hacer? Se designa como tal a toda sustancia de origen animal, vegetal o mineral contenidos en los alimentos. Todo alimento posee una composición química, justo hablando ya de los macronutrientes y de los micronutrientes, que van a ser el principio alimenticio. ¿Qué se entiende por principio alimenticio? A todo aquel alimento que te provee de grasas, proteínas, carbohidratos en su estado natural. En cambio, el producto alimenticio es ese alimento que ya se ha industrializado, ya ha sufrido características físico-químicas de su estado original, que pueden ser generalmente para aportarte más calorías, para hacer un alimento más atractivo a la vista, con sus características organolépticas ya mejoradas, ¿no? Pero generalmente este alimento también suele ser muy calórico. En su modificación van a incluir muchas calorías. De ahí que es mejor consumir la dieta, el alimento en su estado natural, porque aprovechas mejor los nutrientes. Bien, ¿y qué va a ser la alimentación? El proceso por el cual vamos a tomar los alimentos para poder nutrirnos, ¿no ve? Y ahí la mayoría, hoy por hoy, con el estilo de vida y la forma de vida que tenemos, por el apuro escogemos normalmente alimentos calóricos. Cuando se quedan en la calle, ¿qué comen normalmente? Que tiene que ser hora para la siguiente clase de pollo. Pero si estás en casa, de repente es un asadito con el arroz o con papas y una ensalada, aunque sea solo cebollas y tomates. Pero en la calle hasta por temor no te sirves, ¿no? Porque aquí en Cochabamba especialmente el agua es muy contaminada, ¿no? Y la contaminación ambiental, la polución y todo aquello, pues trae muchas enfermedades como el Helicobacter pylori, la citis por Helicobacter, salmonella, fiebre tifoidea. La gente también tiende a no comer alimentos crudos en la calle, porque ya ha sufrido alguna vez este problema, entonces hasta por ese lado te vuelves más selectivo, ¿no? ¿Y qué te queda ahí en la comida total? Bien, hablaremos un poquito de la pirámide. En la pirámide podemos encontrar los alimentos distribuidos por sus macronutrientes. Por ejemplo, los de la base, ¿qué macronutrientes tienen especialmente? Carbohidratos. Su base es carbohidratos. Quizás un poco integrales, un poco de vitaminas, pero la base principal va a ser carbohidratos. En la segunda línea tenemos frutas y verduras. ¿Qué nutriente es el principal? ¿Macro o micro? No. Micronutrientes, vitaminas y minerales y un poquito de carbohidratos, y también son súper ricos en fibra, en agua. En el tercer nivel tenemos la Grasa. su principal nutriente, Va a ser la grasa. proteína. Proteína. Proteína y después la grasa. Y de los micronutrientes el calcio, proteína y calcio. Doutor, pero nesse grupo não está contido quesos, iogurte, não tem um porcentagem muito grande de grasa? Tiene, pero más grande es el de proteína. Un pelo más grande, y también tienen carbohidratos en forma de qué, ¿quién se acuerda? En la clase de macro vamos a ver eso. Ok, después tenemos las carnes, vaca, pollo, pescado, todas las carnes y los huevos. Característica principal, nutriente principal, las proteínas, y después las grasas, ¿ya? Y al final tenemos los alimentos ricos en grasas y azúcares. Característica principal, grasa y carbohidratos, por los azúcares, ¿no ven? Y está justo en la cúspide porque es de lo que menos debemos consumir. Y en la pirámide de alimentación actualmente tenemos también el consumo adecuado de agua, ¿no? Y la OMS te sugiere consumir al menos 1,5 litros de agua. Esto ha bajado, no sé explicarles el por qué específicamente, porque antes la promoción era 2 litros de agua. Pero hace 2 años atrás, si se fijan las pirámides, lo mínimo que te pides es 6 vasos de agua, y eso es 1,5 litros, ya no son 2 litros. Al menos 1,5 litros por día en forma de agua deberíamos consumir,
y la introducción de la actividad física, porque hoy por hoy somos muy sedentarios por tema trabajo, tiempo, ¿no? Si podemos subir aquí hasta el séptimo piso en ascensor, nos vamos en ascensor, ¿no ve? Sí. Caminando hasta el séptimo piso. Entonces, si podemos ir 2 cuadras en moto, nos vamos en la moto y no caminamos. O sea, nos hemos vuelto más sedentarios, principalmente por tema tiempo, tenemos que trabajar, no queda tiempo para hacer actividad física, ¿no? Entonces, los nutrientes van a ser las sustancias químicas contenidas en estos alimentos, que ya hemos hablado de los carbohidratos, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Bien, los vamos a clasificar según su origen o procedencia, de origen animal, vegetal y mineral, según su composición química, teniendo en cuenta la riqueza en uno u otro principio inmediato, o sea, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Según su aporte de energía, muy energéticos y poco energéticos. Muy energéticos, todos los que aportan calorías. Y poco energéticos, por no decir nada, los micronutrientes. ¿Verdad? Ahora, si bien los carbohidratos, como usted menciona, son ricos en calorías, ¿ya? Y también las grasas son más ricas todavía, pero dentro de nuestra dieta, ¿quién creen que nos aporta más calorías? ¿Los carbohidratos o las grasas? Las grasas. Pero son igual, 4 y 4. No. 9. ¿Quién da más? Las grasas aportan 1 gramo, 7 lípidos, 1 gramo, 7 calorías. ¿No ven? Los carbohidratos aportan 1 gramo, 4 calorías. Pero ahora quiero que vean esta parte. Del 100% de la molécula calórica, por ejemplo, para las mujeres, ¿cuánto es? ¿Cuántas calorías deberíamos consumir en un día? Exacto, 2000. ¿Y los varones? Exacto, muy bien. Ahora, de estas 2000, las proteínas deberían cubrir entre el 10 y el 20%. Los lípidos, el 30% máximo. Y los carbohidratos, del 50 al 60%. Estas aportan 9 calorías y estas aportan 4, pero del 100% la mayoría se va a los carbohidratos y normalmente no llegamos a 30, normalmente llegamos a 20, 25. Entonces pueden estar a la par o tu dieta ser más rica en carbohidratos, por tanto tu aporte calórico viene más de los carbohidratos, pese a que estas tienen más calorías por cada gramo. Esto ya vamos a ir viendo en otras clases. Bien, también tenemos según la función que desempeñan en el organismo, o sea, energéticos, ahí sí van a estar los carbohidratos y los lípidos, plásticos, los que nos forman músculo, o sea, principalmente la proteína, y los reguladores, las vitaminas y minerales. Bien, hablemos un poco de los carbohidratos. Son de origen vegetal. Los carbohidratos se encuentran muy poquito en forma de... Una duda, ¿los plásticos qué serían? Los plásticos son los que forman músculo, la masa muscular. ¿Y no sería proteína? Es proteína. Ah, Es base de proteína. proteína. Exacto. La base va a ser la proteína. Entonces, los carbohidratos especialmente se encuentran en alimentos de origen vegetal y muy poquito en los alimentos de origen animal. Por ejemplo, una carne recién paineada, en lo que va soltando los líquidos, ¿no? Después del paineo, la sangre, qué sé yo, ahí pierde un poco de glucógeno y el glucógeno es carbohidrato. El lácteo tiene carbohidratos en forma de, se lo hemos mencionado, en forma de lactosa. El carbohidrato del lácteo es la lactosa, la galactosa, pero en muy poca cantidad porque es más rico en proteínas y grasas. ¿No ve? Los huevos, por ejemplo, no tienen nada de carbohidratos. Entonces, los carbohidratos se concentran en alimentos de origen vegetal, en almidones, azúcares, ¿no? Y normalmente la composición que tiene es de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y más tarde nos vamos a fijar que los lípidos también su composición es de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero distribuidos en cantidades diferentes. Por eso el aporte calórico.
Las proteínas van a formar músculo, viene de la palabra griega proteos, que significa tener el primer lugar, porque son las más importantes, ¿no? Dentro de todos los macronutrientes, las que no te pueden faltar nunca jamás son las proteínas, porque casi no se pueden sintetizar. En cambio, la energía puede venir del carbo, que es la energía de primer uso, puede venir después de las grasas, y también puede venir de las proteínas. Lo que consumes en exceso de proteínas en tu cuerpo se va a almacenar como grasa, porque cada gramo te aporta 4 calorías, pero su función principal va a ser formar músculo, ayudarnos a crecer, a reponer las células, ¿no? En cambio, los carbohidratos no se pueden usar en forma de proteínas. Las proteínas sí se pueden usar en forma de energía. De último uso, porque primero tu cuerpo usa carbohidratos. No te quedan carbohidratos, va a tomar mano de las grasas. No te quedan grasas y recién toma mano de las proteínas. Por eso los pacientes desnutridos van perdiendo primero grasa, ¿no? Y después músculo. Y así quedan con esqueléticos. Porque lo último en consumirse son las proteínas. Ellos también se van a componer por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero la diferencia con los carbohidratos y las grasas es que además va a tener nitrógeno y un poco de fósforo y azufre, ¿no? Entonces, el nitrógeno de la proteína es el único medio por el que el hombre puede restituir el nitrógeno que pierde todos los días. Entonces, sí o sí debemos consumir proteínas, porque los macronutrientes en forma de carbos y grasas no te aportan solo la proteína. Y finalmente los lípidos, término grasa, aceite, usan varios términos. Su aspecto es espeso, ¿no? No es soluble con el agua. Sí puede ser soluble con otros componentes, pero no con el agua. Tenemos en forma de grasas, fosfolípidos, esteroles, hidrocarburos, los pigmentos solubles, ¿no? Las famosas vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda quiénes son las vitaminas liposolubles? A, D, vitamina A, A, D, E, K, está bien. Sí, la A, D, E, K son las liposolubles que se pueden almacenar y si consumes en exceso puedes sufrir toxicidad, no especialmente de vitamina A, tus manos, tu piel en general se va poniendo de un color naranjita, ¿no? Entonces estás sufriendo toxicidad. Algunos pacientes piensan que es un problema hepático y no, es exceso de vitamina A. Eso tenemos que pensar primero si el paciente se ve sano, sin ningún problema, en toxicidad por vitamina A, que si cortas la vitamina A 7, 10 días, vuelve su color normal. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, que son, ¿cuáles nos sobrarían? B, Todo el complejo B y la C. sí. Esas no se almacenan, el exceso se elimina por orina todos los días. Por eso cuando te inyectan complejo B, hasta el color de la orina cambia, porque ahí se está yendo las vitaminas del complejo B. Todos los días deberíamos consumir. Su composición igual son carbono, hidrógeno, oxígeno, pero en distinta distribución en relación a los carbohidratos y además también van a tener un poco de azufre, nitrógeno, fósforo, pero grasa solamente, principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en agua, es un aceite, pero sí son solubles en líquidos como el cloroformo, éter, alcohol, benceno, acetona, van a ser solubles. Y finalmente tenemos las vitaminas y minerales que si bien la cantidad es pequeña, son súper importantes para el crecimiento, la supervivencia, la reproducción, para mejorar nuestras defensas, para mejorar la síntesis de las proteínas. Y también estos micronutrientes se van a distribuir en macro y micro. Los macro, en vitaminas y minerales, son los que necesitamos en gran cantidad y pese a eso, mire, solo constituyen el 4% de nuestros tejidos. En cambio, los micros se necesitan en muy pequeña cantidad, pero son súper indispensables porque nuestro cuerpo no los va a sintetizar, como por ejemplo el hierro es uno de los más importantes, pero la cantidad es muy pequeñita, pero tu cuerpo no lo sintetiza, o sea que necesariamente hay que comer los alimentos. Igual el cobre, el zinc, manganeso, yodo, cobalto, molibdeno, flúor, vanadio, selenio. Y hay muchas patologías endocrinas que tienen mucha relación con el cobre. Han debido ver en endocrino. La deficiencia de cobre puede provocar ciertos problemas metabólicos. La deficiencia de zinc, ¿qué puede provocar? Es bien común también.
¿En qué interviene el zinc? ¿Quién se acuerda? Talla baja. Es indispensable en el crecimiento porque justamente ayuda a la hormona del crecimiento a que se libere. Y la cantidad que se necesita es miserable, pero si no la consumes puede influir de esa manera. Bien, y esto es lo que les había explicado. 10 puntos la asistencia, los trabajos 30, el examen 60, en total 100 puntos. Entonces, por favor, quiero ver sus nombres, sus grupos de 8 personas. Y para la siguiente clase, presentan un trabajo de línea del tiempo